Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Yo soy un programa para hablar, compartir, contar las cosas que nos pasan, para sentirnos mejor con nuestros sentimientos y emociones. Yo soy todos los martes por esta emisora. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera. Quiero decirles que había tanta noticia en ese momento que a uno lo ponía realmente estresado, más cuando mirábamos que llevaban cadáveres de un lado para otro, enfermos de un lado para otro, y las noticias en todos los centros hospitalarios que estaba lleno, que estaba saturado, que no había oxígeno. Y estar pendiente de las orientaciones que siempre estaba dando la Organización Mundial de la Salud, que es el grupo de expertos científicos que nos estaban orientando sobre la situación. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en este espacio de Yo Soy a través de las diferentes plataformas de Radio Voz y a través de los diferentes días y horarios en Nicaragua y en el mundo, porque vos nos podés escuchar, sintonizar, acompañar, comentar, aportar cualquier momento de tu día, de tu semana, porque el contenido queda en nuestras plataformas. Gracias a Onda Local y Agenda Propia por acompañarnos y también por ampliar nuestra audiencia y nuestras voces y nuestros contenidos. Muchísimas gracias a ustedes por suscribirse al canal de YouTube en Radio Voz Matagalpa y a toda la gente que hoy aportó con sus sentimientos, con sus emociones, con sus entrevistas, pero también con sus propios aprendizajes. Mi miedo más grande en la pandemia. Soy Leonila Argüello y estoy muy contenta de estar con vos abordando un tema del que quizá muy poco hemos hablado o con quién lo hemos compartido. También podés compartirnos tu comentario sobre este tema o lo que a vos te pasó a través de nuestro WhatsApp. Podés enviar un audio, podés enviar un comentario, podés hacerlo llegar de las diferentes formas que vos tengas a tu alcance y que podás hacerlo. Así que yo te agradezco que estés en esta transmisión y agradezco a la gente también que nos acompañó. 5778-7267 es nuestro número aquí en cabina o en esta transmisión. Creo que me quedé con la gana y el gusto de la cabina de radio, ¿verdad? Increíble. Así que hoy queremos hablar de este tema, del miedo que nos ha causado o que nos causó, o quizás sigamos con él durante la pandemia. Pero antes de eso, pues también sería bueno hablar un poco sobre, en general, ¿no? ¿Qué es el miedo? Hemos hablado en otros temas, en otros programas sobre esta emoción del miedo y qué pasa cuando tenemos miedo, ¿no? ¿Qué nos produce el miedo? ¿Qué es el miedo? Y es esa variedad de estímulos que genera esta emoción en nosotros y nosotras y son tan enteros y tan extensos que se nos hace imposible a veces enumerar qué cosas, qué reacciones, qué sentimientos nos produce el miedo. Y cualquier cosa puede provocar miedo a una persona. Mucho más situaciones como las que pudimos escuchar en la introducción al empezar este programa. Situaciones que nos hacen pensar y repensar y volver a ese momento, ¿verdad? Que hemos vivido desde 2019 con la pandemia del COVID-19. Así que el miedo, pues, puede también ser aprendido a través de la cultura, puede ser, se le llama aprendizaje vicario, que no hace falta que la persona tenga contacto directo con un estímulo al que le tiene miedo, sino que solamente con observar la reacción del miedo en otra persona empieza a sentir miedo, aunque no lo ha vivido directamente. Ese es el famoso aprendizaje vicario, que vos reaccionás solo por ver
a otra persona. Pero también el miedo puede ser por condicionamiento clásico, es decir, cuando hay algo en común a lo que comúnmente le estamos teniendo miedo. Y este, por ejemplo, es el ejemplo de la pandemia, ¿no? Valga la redundancia, cómo nos hizo sentir la pandemia, en qué momento desarrollamos ese miedo. Mi miedo más grande en la pandemia era que el virus viniera volando, me infectara y me intubaran en el hospital. Si es que conseguía cupo y que me muriera sin vela ni nada, así sin despedida de mi gente querida, tirada sola ya en un pasillo. Me parece que ese fue uno de los grandes miedos que mucha gente enfrentamos, vivimos, sentimos. Sobre todo, como decía la introducción, cuando mirábamos tantas noticias, ¿verdad? Y tantos cadáveres y tantas cosas que pudimos sentir y ver en los medios de comunicación o por los comentarios de otras personas. Entonces, cuando sentimos miedo, creemos también que tenemos una baja capacidad de control, de predicción. Consideramos que necesitamos hacer frente a eso de una manera o de otra. Y tenemos muchos comportamientos, todas esas emociones que se mezclaron. Y Yo Soy justamente es un espacio donde podemos hablar de nuestras emociones, de nuestras vivencias, de nuestros sentimientos, de lo que eso nos ha acarreado en nuestra vida. El miedo es importante y lo hemos hablado en otros programas, sirve para reaccionar, para escapar eficazmente de cualquier peligro. El miedo también nos genera efectos físicos. A veces nos paraliza, a veces nos hace fijar toda nuestra atención, nuestra concentración y nuestra energía en el elemento que desencadena ese miedo, en el estímulo que desencadena ese miedo. En este caso, la pandemia del COVID-19 era el desencadenante de ese miedo, ¿verdad? Y a veces pues también podemos tener conductas defensivas. ¿Qué hago yo ante ese miedo? ¿Qué puedo hacer ante ese miedo? En otras hay reacciones fisiológicas, por ejemplo, nos aumenta la presión cardíaca, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado ruido en la noche, entonces el corazón rápido se nos dispara, nos ponemos con las manos sudadas, la frente sudada, el bigote sudado, hay sudoración, y eso es por el miedo que se dispara. A veces también se nos dilatan las pupilas grandes. O también podemos tener un descenso de la temperatura corporal, nos ponemos heladas o frías, ¿verdad? Porque todas las personas somos diferentes, así que reaccionamos de diferentes maneras. Y puede haber en la piel también, cuando decimos hasta que me puse piel de gallina del miedo que tenía, ¿no? Hay una reacción en nuestra piel o se aumenta el tono muscular hasta que se nos abarrota o engarrota el cuerpo. Decimos, tenía tanto miedo que me quedé engarrotada. Pero a veces también ese estímulo de esa emoción genera en nosotros una respuesta de sobresalto cuando se produce de una forma muy inesperada. ¿Qué te produjo a vos? ¿Qué te produjo? No. ¿Qué te produjo a vos el miedo en la pandemia? ¿O qué tipos de miedo sentiste vos? ¿Qué fue lo que te lo desencadenó? Escuchemos algunas voces que nos hablan de eso. Personal de Radio Voz Matagalpa y demás personas que nos escuchan en diferentes partes de Nicaragua y el mundo. ¿Cuál fue el miedo más grande en tiempos de pandemia? El miedo principal era el miedo al contagio, no tanto de uno, sino también de sus familiares. Aunque muchos amigos se fueron, también se tomaron las normas respectivas, ¿verdad? Para mantener la higiene en el hogar, alejarse también de las amistades porque no era conveniente estarnos visitando
enfrentando, más que ese miedo, era la incertidumbre de que qué va a pasar después o al estar infectados. La pregunta fundamental que yo me hacía era ¿cómo voy a lidiar con esta situación si estoy en un hospital, si alguno de mis familiares está en un hospital? Creo que en las 2 noches, hay 2 días, sobre todo en la noche, que son cruciales para poder o sobrevivir a la pandemia o morir en ella, quedar en ella. Entonces en esos momentos fue donde sentí miedo, sentí que no estaba preparada, se siente la impotencia, se siente a la vez una muerte lenta porque es una asfixia, tus pulmones no se te llenan de oxígeno, no tenés huelgo en la respiración y no hay nada que hacer. ¿Cuál fue el otro temor, miedo que yo tuve muy grande? Que en esa noche yo estaba mal, yo me sentía muy mal, que me asfixiaba, que tenía calor, que me sentía rara y que estaba en un lugar muy helado, estaba lloviendo, que estaba haciendo frío, aún así yo me estaba ahogando y no es como cuando te da una presión alta o un bochorno, es diferente, es un síntoma tan diferente. Mi temor, miedo fue cuando a mi madre le agarró tos en la noche porque ella tiene una tos alérgica. Y yo recuerdo que yo le dije, come Vaporub, toma algo. Yo me levanté de mi cuarto y me fui a su cuarto donde ella, si no me equivoco, yo le di una pastilla, pero yo la agarré con mis manos y yo se la di en la boca para que ella se la tomara. La misma desesperación de que tu mamá está mal, pasa como con cualquier otro familiar, pero que lo mismo ha sucedido con tantas personas que han cuidado a sus seres queridos y que luego quedan contagiados, porque en ese momento no me dis nada, solo trataste de ayudar a la otra persona. En estos 2 momentos podría decirlo. Y me dio mucho miedo al tenerlo de poder contagiar a otra gente, ¿verdad? Empecé a hacer cuentas de dónde estuve, con quiénes estuve y de que la gente no se acercara para no contagiar a más personas, ¿verdad? Entonces como esa responsabilidad que tenía al haber adquirido el virus y al haber andado socializando con otra gente cuando estuve con el COVID. Por ahí anduvieron mis miedos más grandes, es decir, cómo poder apoyar, cuidar y atender a las personas cercanas a mí en relación a la pandemia. Y luego sí que tuve mucho miedo también, sobre todo el acompañar a las personas en la muerte. Sí tuve amigas cercanas que familiares de ellas murieron en ese periodo. No digo que ahora no esté, ¿verdad? Pero la pandemia afloró mucho más ese temor a lo que significa la muerte, ¿verdad? Y también a hacerme algunas preguntas en relación a eso. Ese miedo a la muerte también me apareció muy presente. Es la oportunidad en este espacio de Yo Soy de que podamos ir juntas y juntos procesando todos estos sentimientos que hemos tenido y que hemos enfrentado. Un poco evacuarlos de nuestro cuerpo, evacuarlos de nuestro ser. La aparición del coronavirus SARS-CoV-2, eso supuso un importante desafío, no solo para las personas, el pueblo, la gente de a pie como nosotras y nosotros, sino también para el personal de salud, para el personal y para la salud pública. Todas y todos nos enfrentamos a esa nueva enfermedad de la que poco a poco pues se fue sabiendo, se fue conociendo, se fue teniendo más información también científica, pero la sensación de la incertidumbre que provoca esta situación incrementada por las restricciones de movilidad, de contacto social impuestas, pues estuvo incidiendo perjudicialmente en diferentes esferas de la vida de las personas y en particular de su salud mental. Hola compañeras y compañeros de Radio Voz, muchísimas gracias por seguir haciendo este hermoso y amoroso trabajo de comunicación. En relación a este tema, fíjate que la pregunta me movió bastante porque en principio me queda claro que el primer miedo que se me vino, que sentí además a la hora de responder, es que mi mayor miedo era que el virus afectara a mis personas más queridas, a las personas más cercanas y cómo poder ayudarlas. Sobre todo porque algunos de mis familiares están fuera del país, están en España, entonces con toda la información que había era como, y si les da ese virus, ¿cómo voy a apoyar yo en tan largo? Y luego también pensé en mi familia aquí en Nicaragua, cómo apoyar, y pues sí. En cualquier momento nos podía llegar, no había de otra. Y de repente
miramos vecinos del barrio, de la cuadra, algunos enfermos, otros que se murieron, familiares pues que se enfermaron bastante sobre el asunto. Tuvimos que irnos acostumbrando. Hubo un momento que me dio a mí, bueno, dije, a lo mejor me voy, pero vamos a estar aquí en la lucha a ver qué pasa. Y no le dije a nadie, me encerré en un cuarto, me aislé de mi familia, perdí comunicación, me preparé con algunos medicamentos naturales y comida, así me la pasé 45 días encerradito tomando medicamentos yo solo, porque tenía más miedo ir a un centro de salud donde la noticia era alarmante y más bien podía terminar muerto más rápido. Bueno, el miedo más grande fue el morirme. Bueno, yo sabía que mucha gente estaba muriendo por el COVID y tenía miedo del miedo de las personas que cuando sabían que uno tenía COVID no se quería acercar, pero también el hecho de que tu familia no te pudiera enterrar. Para mí las despedidas son muy importantes y el saber que si me moría y no me podían despedir para mí era muy triste, sobre todo porque una prima mía también murió, al igual que un primo. Los tuvieron que enterrar así en la soledad y de noche. Para mí ese era mi sufrimiento, a pesar, ¿verdad?, de que yo sabía que mi familia no me iba a dejar sola en esos momentos. Y sobre todo mi miedo era a los dolores, porque no había medicamento que me llegara, tenía dolores muy fuertes. Epidemias históricas como las provocadas por la peste, por ejemplo, o el cólera, acarrearon consigo escenas similares, ¿no? De pánico, de miedo intenso ante el desconocimiento inicial como tuvimos con el COVID-19 para un abordaje correcto y por sus devastadoras consecuencias en las poblaciones afectadas. El miedo, entendido como una respuesta cognitiva a una amenaza, como una respuesta de tu cerebro a una amenaza, favorece muchas veces la adaptación de las personas ante determinados peligros, ¿no? Decíamos antes que también puede ser una alerta, que también te puede ayudar. Pero si ese miedo se mantiene en el tiempo, puede predisponer para el surgimiento de enfermedades físicas, de trastornos psicológicos, y también puede agravar patologías previas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que podamos escucharnos, que podamos mover eso, no decir, ay, ya pasó, ya no está la pandemia, ya no hablemos de eso, porque eso lo hemos vivido. Nuestro cuerpo tiene ese registro, nuestro cerebro lo tiene, y lo importante que es de hablar, de compartir, de escucharnos lo que hemos vivido. El primer momento en el que inicié a experimentar mucho miedo frente a la pandemia del COVID-19 fue cuando se oficializó el primer caso de COVID en Nicaragua y que lamentablemente esta persona falleció. Ya digamos que a nivel mundial ya había una alerta, ya la OMS, la OPS habían emitido y habían demandado a los gobiernos, a los sistemas de salud, respuesta urgente frente a la pandemia. Sin embargo, en Nicaragua se estaba ocultando información, no se actuó de una manera emergente para atender esta pandemia, esta crisis sanitaria, y todo esto pues generó mucha alerta en mí. Pues mi mayor temor al inicio era como yo todos los días salía a trabajar, viajaba en ruta, estaba en contacto con gente cotidianamente en la calle, en procesos del trabajo. Mi mayor temor era enfermarme y poder enfermar a mi mamá y al resto de las personas que conviven conmigo en la casa. Cuando avisaron del primer caso, yo sentí como un temblor con pánico en todo el cuerpo y un estrés grandísimo para ir a hacer los mandados. Iba tan cubierta que un día casi me desmayé en el súper porque andaba gafas, mascarilla, pantalla de unas plásticas duras, manga larga, pantalón largo, guantes, gorra. Era pánico el que tenía yo. Mi miedo más grande fue el perder a mis seres queridos, a mis hijos, a mis amistades, y es una avalancha no solo de información de todo el mundo, de tantas vidas perdidas,
tanta gente que falleció, sino que también aquí nosotras lo vimos. Y al principio lo mirábamos como que si no nos iba a llegar, como que no nos iba a tocar, pero después empezaron a fallecer un montón de gente y en mi barrio, y yo dije, ve, me parece increíble que ayer hablé con esa persona y hoy ya no la tengo porque se la llevaron en la ambulancia y se la llevaron grave. A pesar de todo, que tengo un conocimiento de que me informaba, de que me mantenía como una seguridad, pero con el miedo por debajo. Y lo tuve, el COVID. Cuando lo tuve, intenté hacer todo lo que se dice que había que hacer, el alimentarme con sopita, el tomarme el medicamento, el levantar las defensas y todas estas cosas me ayudaron mucho, pero también tenía mucho miedo porque soy una persona con una enfermedad crónica y que somos las que estamos puestas en el ojo, pues que ojo con las personas con unos antecedentes que cuando tienen COVID pues esto se pone más grave. Entonces eso que me daba mucho miedo. Yo pienso que todas y todos tuvimos un miedo infinito, que la verdad es que sentíamos como que no sabíamos qué hacer, no teníamos como alternativas, solo con oír noticias de lo que pasaba en otros países, cómo estaba de abarrotado todos los hospitales, la gente que fue fallecida, cómo la metían en urnas, en esto, en el otro. Entonces yo digo, esto es inaudito y el miedo estuvo siempre presente. Bueno, otra de las cosas que me angustiaba era que mi hija también tenía el COVID y mi hijo también. Entonces yo a mi hija la pude cuidar y al otro no, y entonces eso me angustiaba. Y de no poder estar a la orilla de una persona que yo sentía que la podía ayudar. O sea, es parte del miedo. Mi miedo durante la pandemia, en primera instancia, fue a nivel de salud, por tener condiciones que podrían agravar un contagio de COVID. Entonces eso me asustaba montones. Pero también uno de los grandes temores era no poder tener contacto con la gente querida, poder visitarlos, relacionarnos, etcétera. Pues se activaron muchos miedos en la casa. Todos los días eran noticias de personas que se habían contagiado del COVID, que morían, los entierros express a la medianoche, la falta de acceso a la información, el ocultamiento de datos, el manejo irresponsable del gobierno y del sistema de salud. Todo eso, digamos, activaron muchos miedos. ¿Y vos cómo lo viviste? ¿Qué cosas estás recordando? ¿Qué momentos, qué eventos, qué elementos vienen a tu cuerpo escuchando estos testimonios, estas voces, estas entrevistas? ¿Con quién compartiste tus miedos? Podés escribirnos a nuestro número WhatsApp 57 78 72 67. Podés también hacer tu comentario a través del Facebook o en YouTube y compartirnos tu sentir o compartir lo que te genera escuchar a estas personas o compartir tus emociones en este momento o en aquel momento. Enriquecernos también de nuestros sentimientos y de nuestras emociones es importante. En el caso actual, por ejemplo, que nos ocupa, todos los datos que tenemos, sabemos, recopilamos de este impacto negativo de la pandemia ha sido súper fuerte en nuestro bienestar psicológico, en todas las personas en todo el mundo. Hay un aumento de los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión, además de las magnitudes y de la magnitud, ¿no?, de las consecuencias psicológicas de la COVID-19, pues también se ha dicho que se pueden prolongar en el tiempo. Se ha acuñado el término, por ejemplo, coronafobia, para designar esas enfermedades mentales a largo plazo asociadas con la pandemia, ese miedo a salir, ese miedo a estar en grupo, a estar en el público, con público cerca, con mucha gente, ese miedo a estar en espacios cerrados, coronafobia. Así se designa esas enfermedades mentales que a lo largo se han ido desarrollando en la gente, ¿no? Y que predomina ese miedo y esa tensión emocional, esa tensión social hacia el COVID-19 desde un punto de vista de las reacciones de las personas, ¿verdad? Y que son poco adaptativas y que son muy dañinas para quienes la están sufriendo. Escuchábamos uno de los testimonios que decía: un día me escapé de desmayar en el súper, iba
tan envuelta que casi me desmayé. Y muchas veces esos sentimientos, mucha gente hoy en día los sigue teniendo, los sigue viviendo, los sigue sufriendo. Se ha vuelto una coronafobia. ¿A vos te ha pasado? ¿Cómo y qué podemos hacer o qué ha hecho la gente para salir de esa angustia y de ese miedo? También, ¿cómo podemos hoy en este programa rescatar los mecanismos y lo que a la gente le ayudó para que eso también entre a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro y también nos aporte bienestar a nosotras y nosotros? ¿Cuándo me empezó a bajar esta angustia? Cuando se empezó a atender más con medicamentos que se le diera a las personas. Siempre hay las controversias de que sí, que no el medicamento y todo, pero bueno, eso es lo que teníamos y eso lo tomamos. Yo me lo tomé, se lo tomaron mis hijos y cuando ya empezaron a vacunar, eso también sentí un alivio. Por dicha vinieron las vacunas y eso contribuyó a que este miedo disminuyera, por lo menos en términos de que se veía que las personas vacunadas tenían mayor probabilidad de recuperarse o de no caer en una situación de gravedad a nivel de salud. Poco a poco tomando las medidas necesarias de cuidado y de responsabilidad, de uso de mascarilla, lavado de manos, distancia, pudimos poco a poco acercarnos y utilizando la virtualidad que finalmente, aun cuando no es lo mismo, facilitó y posibilitó que los vínculos, los lazos permanecieran a pesar de la distancia física, que no terminara dándose una distancia afectiva. Otra cosa que ayudó a tomar control de lo que uno podía tener control y de lo que no, pues no desesperarse. Entonces las medidas de seguridad o las medidas sanitarias que uno podía tener control sobre eso permitía que la angustia bajara. Por suerte, en el trabajo que en ese momento tenía, tomaron nuestra jefa y pues el equipo de trabajo tomó medidas preventivas. Se optó por el teletrabajo alrededor de 6 meses. Entonces esto ayudó demasiado a poder gestionar el miedo y el comportamiento frente a la pandemia y pues tomé todas las medidas necesarias en relación a lo que había dictado la OMS, la OPS, el comité también de especialistas para hacerle frente a la pandemia del COVID, que fue un espacio, digamos, que surgió desde sociedad civil. También promovimos en la casa todas las medidas de cuidado necesarias, evitar salir si no era necesario, salíamos de la casa el tapaboca, que el alcohol en gel, que el distanciamiento, también el alimentarnos de la mejor manera, lo más sano posible, vitaminarnos. Fue como que un tiempo para tener la defensa al 100, por si en algún dado caso tocaba padecer, digamos, el COVID-19, pues que nuestro sistema inmune pudiera resistir lo más que pudiera. Creo que el tomar medidas de cuidado desde la casa y desde los entornos cercanos con los que cotidianamente pues tenía vínculos, creo que eso fue de mucha ayuda para poder gestionar el miedo. De igual manera, personalmente pues desarrollaba otras actividades. Bueno, yo antes del COVID iba al gimnasio todos los días, entonces al entrar a una modalidad de teletrabajo empecé a hacer ejercicios desde la casa y pues siento que eso también me ayudó a poder gestionar las emociones y a mover el cuerpo y también trabajar mucho, digamos, lo que tenía que ver la ansiedad, el estrés, el insomnio, la preocupación, como que mover el cuerpo y mantenerme activo me ayudaba bastante a poder gestionar toda la carga emocional que me provocaba el estrés de la pandemia. Imagínense que en otros países, para valorar el miedo que su población, que su gente había experimentado, para buscar herramientas que pudieran ayudar a la gente, fortalecerlas, porque una pandemia mundial es que a veces no comprendemos lo que eso significa y lo que ha significado y por lo que hemos pasado, ¿no? El otro día hablando con una señora amiga, me decía, mire, ¿quién lo diría? Somos sobrevivientes a una pandemia mundial. Y es verdad. Imagínense cuánto pasó por la cabeza y por el corazón y las emociones de la gente en lo que hemos escuchado, ¿no? Cuánto vivieron, cuánto pasaron. Pues en otros países, para valorar cómo estaba su gente, hicieron esfuerzos también
preventivos y de tratamiento posterior. Y por ejemplo, en Irán, un grupo de investigadores diseñó como un test, ¿no? Una escala que le llamaron Fear of COVID. Y con eso detectaban en la gente cuánta escala de miedo había pasado o si en ella todavía seguía estando esa escala de miedo que va hacia el pánico, ¿no? La coronafobia. Si tenía estrés, si vivía insomnio, si todavía estaba con esas angustias que le pudieran generar ansiedad y que le pudieran afectar su salud más allá de lo físico, sino también en lo mental y en lo emocional. Y otro elemento que quiero que rescatemos y que nombremos hoy aquí es que las mujeres también se vieron muy y mucho más afectadas por la ansiedad. Y eso, por ejemplo, fue uno de los elementos que determinaron en muchos estudios, también en España, que hicieron estudios posteriores en la conducta y en la emocionalidad de la gente, tanto como en Irán, y también descubrieron que las mujeres, ¿no? En ese estudio de ansiedad y en relación al sexo, que las mujeres presentaban mayores niveles de ansiedad y miedo que los hombres. Y quizá podría ser relevante considerar otra vez que las mujeres ejercen cada vez más diferentes y más complejos roles sociales, lo que puede provocar ese aumento de ansiedad. ¿Cuál es ese rol social? De cuidadoras, y lo dijo una de las entrevistadas, ¿no? ¿Cómo yo podía cuidar a alguien de mi familia que tuviera COVID? Ese fue uno de los miedos, eso fue una de las angustias que vivió. Otra madre dijo, pude cuidar a mi hija, pero a mi hijo no, y eso me generó angustia. Entonces, las mujeres tenemos históricamente y socialmente y moralmente un papel de cuidadoras y asumir esos nuevos roles en medio de una pandemia es muy complejo. Y eso no suele ir acompañado del abandono de los roles tradicionales, ¿no? Que no ha correspondido a las mujeres, como el ejercer de cuidadoras de otras personas. Así que en relación a esos niveles de ansiedad que presentaban las personas participantes en esos estudios y en esos tests que pudieron hacer algunos países, también, por ejemplo, había el tema de la función en el área laboral. Cómo se mostraron los resultados, que en su trabajo también hubo más ansiedad. Y aquí lo decía uno de los entrevistados, tuve la dicha que en mi trabajo la jefa tomó medidas e hicimos el teletrabajo, ¿no? Ese trabajo desde casa. Y eso le ayudó a bajar su ansiedad. Pero en este estudio también, y yo lo he comentado en Matagalpa, ¿no? Con algunas personas, sobre todo conductores, y lo demostró el estudio hecho en otros países, que el sector del transporte público y el sector de servicios como el comercio o la hostelería fueron de la gente que más estrés vivió y que más convulsionado se sintió, ¿no? Y ya no digamos los trabajadores del sector de la salud, ¿verdad? O los desempleados, los trabajadores del sector industrial, del trabajo en el campo, por ejemplo. ¿Cuál tiempo se podían tomar? O la gente que viajaba aquí a las zonas francas, ¿no? A Sébaco, a Darío, a Masaya, a su trabajo, que no se tomaron las medidas pertinentes en muchos lugares de trabajo. Y aún con todo, y aún así, la gente pudo enfrentarse y superar esa situación. ¿Cómo lo superaste y cómo estás hoy con ese miedo? Es difícil cuando uno está enferma superar ese miedo porque hay muchas inseguridades. Pero yo pienso que el amor de la familia pues me ayudó a amortiguar o apaciguar un poco ese miedo que sentía, y también la comprensión, el cariño y los consejos de mis amigas. Siempre recuerdo un audio que me mandó Ana Bea y Machúa, hasta cantándome una canción, y eso me alegró mucho. Otra compañera me llegó a dar masaje, otras compañeras que me llevaban verduras y frutas. Yo sentí pues que estaba acompañada, que no estaba sola. También hicimos una reflexión acerca de la muerte, y yo pienso pues que es normal que todas las personas tengamos miedo a morir. La cuestión es cómo empezamos a ver la muerte como un proceso natural de la vida. Pues algún día nos va a tocar. No es fácil
difícil enfrentarse a esa situación y pienso que todas las personas pasamos por eso, vivimos con ese miedo, pero la solidaridad del gremio y el apoyo de mi familia también me ayudó muchísimo. Tuve mucho respaldo, mucho cuidado y siento que ahí pude comprobar el gran amor que tenía de mi familia y también de algunas amistades. Es importante no sentirse solas ni solos en situaciones difíciles, sobre todo de enfermedad. Pues ya no le tengo tanto miedo al virus a como lo sentí, el pánico que sentí, porque sí lo viví y lo viví al 100%, aunque a mí no me lo hubieran dicho, porque hasta después yo lo pregunté cuando yo sentí que yo ya había salido de lo más peligroso, pero sí yo sabía y lo sentía que yo lo tenía y que si sobrevivía era pura misericordia de Dios. Ahora pues superar el miedo, porque el miedo también nos hace creer que con nada o con una gripe o con lo que sea ya tenemos el virus, y no, es superarlo, no tenerle miedo. Me ayudó mucho la meditación, la parte de reinventarse, porque si bien es cierto la alimentación sana, los consejos de la abuela, ¿verdad? Aquellos tés y medicina natural que ayudaron muchísimo durante esta etapa. En el proceso de lo que fue y sigue siendo la pandemia, le dio a uno de mis hermanos y ahí me di cuenta de que sí, siempre se puede apoyar en el acompañamiento, materialmente, emocionalmente. Gracias a ustedes por estar acompañándonos en este programa y en este espacio. Mi miedo más grande en la pandemia. ¿Cuánta gente hoy estamos reflexionando también y estamos repasando nuestra vida, nuestros días? Y quizá tengamos a seres queridos que ya no los tenemos cerca o no los tenemos físicamente, porque se murieron durante la pandemia de la COVID-19. Y quizá ese luto ni siquiera lo hemos podido trabajar. No es casualidad, por ejemplo, que hoy no hay muchos comentarios a través de las diferentes formas que puede la gente comentar en este programa. Porque a veces cuando removemos estos dolores, cuando removemos estas situaciones, nos quedamos como bloqueadas, ¿no? Y no nos sale la palabra, no queremos compartir nada. Pero en muy corto tiempo, por ejemplo, se ha producido una cierta perturbación socioeconómica en muchos países, también aquí, ¿no? Sobre todo en los países donde realmente hubo restricciones fuertes, serias, incluso había países que hasta multaban a la gente si andaba circulando, habían lugares que vigilaban a las personas que no salieran de sus casas, ¿no? Y esas medidas tan extremas de contención durante la pandemia también generaron un montón de reacciones físicas, psicológicas, mentales en la gente, y no solo se ha quedado en esa recesión económica, ¿no? Sino que están produciendo incluso hasta hoy en día otras secuelas y otras consecuencias en las personas en todo este tiempo. Aún con todo, y una de las entrevistadas ahorita lo decía, no hay que tener tanto miedo, no hay que dejarnos enfrascar por este miedo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas a vos se te ocurren que también pudieron ser aprendizajes durante esta pandemia, o algunos aprendizajes que nos puedan también hacer pensar en lo positivo y en lo propositivo en medio de toda esa tempestad? En mi caso, al tener, es lo primero que uno piensa y uno hace, con mucha responsabilidad, no contagiar a las demás personas, alejarse, guardar la distancia, tus trastos tenerlos aparte, alimentarte si te es posible muy bien, cumplir con el medicamento, tener disciplina. Ahora, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos hacer? Superarlo, lo superamos, o lo supero, porque siempre lo tenemos, siempre lo vivimos. Y hay algo muy importante también, la mascarilla
mascarilla nos afecta tanto, porque yo soy una de las que siento que mis pulmones están tan afectados por vivir con esta mascarilla, pero que también sé que mis defensas han quedado bajísimas y que con nada yo puedo tener, que hay momentos, hay aglomeraciones, como por ejemplo vas en la calle, te encuentras un grupo de personas, vas a los súperes, está lleno, a los bancos y están llenos, es que necesitas de la mascarilla, porque yo considero que a lo mejor lo de la higiene pues no ha quedado, eso es algo muy importante, pero necesitamos seguirnos cuidando, continuar con la mascarilla en la medida de lo posible, porque el virus continúa, él sigue mutándose, son signos y síntomas diferentes. Acompañar en las distancias también me parece una cosa muy fuerte, sin embargo es posible, y eso aprendimos también con la pandemia, que pueden haber muchas y tantas formas de podernos acompañar y sostenernos. Sin embargo, el miedo que me diera a mí ha sido muy posterior, siempre mi mayor miedo estuvo en función de pensar en las otras y en los otros, que no es extraño, ¿verdad? Al ser mujer, pues el tema de los cuidados siempre aparecen en función de las otras personas. La lepra, que antes era terrible, que antes alejaban a la gente, pero que lo que más necesitaban era amor, era cariño, era atención, era no despreciarlo. Creo que con la pandemia y con cualquier otra enfermedad, creo que es lo principal que debemos de necesitar, que lo debemos de dar a los demás. No alejarnos y no ver a aquellas personas como las culpables, sino ayudarlas más bien a superarlo. Si lo miramos como con el cáncer, con el SIDA, inclusive, que nosotros cuando salió lo del VIH, era que alejarse de las personas, que si alguien se pinchaba, que si había sangre no tocarla. Son personas que también necesitan de cariño, de atención, con todas las medidas necesarias. Siento realmente que ya superé el miedo y creo que eso ha sido porque asumí una rutina de autocuidado siempre, pues siempre ando mi mascarilla en sitios concurridos, sprayándome alcohol tras tocar algo, pero también siento que algo que me bajó como esa ansiedad era ver que la gente no caía muerta como en Ecuador, porque aquellas imágenes de Ecuador con los ataúdes en las calles, los muertos, una cosa horrible que hoy aquí va a ser mortandad, sí, horrible, y aunque sí fue mortandad, porque fue bien impactante la cantidad de muertos, pues no ver esas imágenes que eran dantescas de Ecuador me ayudó como a relax. Luego me dio, no sabía que era el coronavirus y me cuidé a un nivel tan extremo que gracias a Dios no tuve complicaciones, y luego de eso pues ya con la vacunación masiva pues yo ya me siento más aliviada, y aunque siempre le tengo respeto y a miedo no. En la actualidad sigo tomando las medidas necesarias frente a la pandemia. Creo que muchas y muchos aprendimos la lección. He estado al día con las vacunas, con cumplir el esquema anual. También sigo tomando todas las medidas de cuidado, el uso de tapabocas, el distanciamiento, el uso de alcohol, el lavado de manos. Creo yo que haber pasado por una situación tan difícil, tan compleja, donde murieron tantas personas, pues a muchos y a muchas nos hizo pues aprender de que tenemos que poner la salud en el centro, que debemos de cuidarnos individualmente, pero también esto tiene impacto de manera colectiva, es decir, me cuido yo y esto ayuda a que otras personas también se cuiden, porque la manera de contagiarse del COVID-19 es tan sencilla, tan frágil, digamos, la manera en que se expande. Entonces aprendí a tener mayor cuidado de mi salud, y también esto con un sentido de colectividad, de que nos tenemos pues los unos, las unas, los otros, las otras. La pandemia activó mucho la solidaridad, entonces creo que también este es otro aprendizaje que nos dejó, cómo nos ayudábamos con el tema de los medicamentos, con el tema de la comida, porque muchas personas quedaron en ese tiempo desempleadas, o muchas personas se enfermaron y no tenían posibilidades de ir a hacer sus compras, de ir a gestionar las compras de la medicina. Entonces se movió bastante también la solidaridad. Para mí también ese es otro aprendizaje de esta pandemia. Y para vos, ¿qué aprendizajes te dejó toda esta fase y todo este tiempo que hemos vivido de la pandemia COVID-19? Fíjate que ese estudio del que te estaba hablando también mostró que habían valores mucho más bajos de ansiedad y miedo
entre las personas con un mayor grado de formación académica. Y eso me liga con lo que decía una de las entrevistadas, ¿no? Que comparaba la época de la lepra y también la época del VIH o SIDA, sobre todo del VIH, toda esa reacción que había de la gente, ¿no? Hasta de saludar, de abrazar, ese pánico espantoso de que me pueden pasar el SIDA con sentarme en el asiento que otra persona desocupó, porque cuando no tenemos el conocimiento exacto de lo que sucede o no en una situación, hacemos medidas y tenemos reacciones extremas. Y esto pasó mucho al inicio de la pandemia, que había tanta incertidumbre. Por acá Miguelina nos comenta al Facebook: es importante que el tema siga hablándose porque no sabemos cómo evolucionará el virus, pero sí creo que aprendimos un poco a gestionar el miedo y no inmovilizarnos como ocurrió al inicio de la pandemia. Miguelina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y también por tu propuesta, ya, porque tu comentario va en dirección a una propuesta. Así que se considera que la pandemia del COVID-19 es actualmente y sigue siendo una emergencia de salud pública y que representa un gran desafío para la salud mental de la población, de toda la población afectada. ¿Y cuál es esa población? Todas y todos. Y me parece muy bien la propuesta de Miguelina de seguir hablando de este tema, de seguir hablando de lo que vivimos, de lo que nos pasó, volverlo a contar. Me quedo mucho con esto que decía una de las entrevistadas: casi me desmayé de tan envuelta que iba, ¿no? Entonces, ¿qué cosas aprendimos, no? Volvámoslo a contar porque... O la compañera que dice, tenía un pánico horrible de que yo contagiara a mi madre cuando yo lo tenía y no lo sabía que yo tenía el COVID y fui a ayudar a mi madre, ¿no? Entonces, ahí se asoma la culpa también. Si a ella le pasa, si a ella se tiene algo, yo soy la responsable. Aunque no lo sabías que tenías el COVID. ¿A cuánta gente le pasó? En Matagalpa tuvimos, lamentablemente, familias enteras que se nos fueron físicamente, que murieron porque el uno cuidaba al otro y se fueron contagiando todos en una misma casa y llegaron a agravarse, ¿no? Entonces, sí que nos deja un gran desafío a la salud mental y a la salud emocional. ¿Cómo podemos modificar? Porque ya nos ha modificado de una manera abrupta nuestra manera de vivir, de trabajar, de relacionarnos, ¿no? Y también de comprometer nuestra salud física y nuestra salud mental. Pero ¿qué cosas nos quedan como reto? ¿Qué recomendaciones podríamos hacer, además de lo que ha hecho Miguelina, para poder seguir viviendo y afrontando esta situación? Y se los voy a dejar en la voz de algunas personas que hacen ciertas recomendaciones y se suman a Miguelina, y yo les espero el próximo martes en otro Yo Soy, en un contenido más para todas y para todos. Gracias infinitas a la gente que me dio sus entrevistas, sus testimonios, sus emociones, porque yo también me emocioné un montón. Yo también pude recordar, repasar momentos duros en mi persona, con mi familia, con mis seres queridos, los pánicos y los miedos que yo también viví, los pude trabajar gracias a escuchar sus propios testimonios. Hasta la próxima. Ahorita siempre está el riesgo de que una persona puede tener el COVID. No es que se ha ido, como se dice. Siempre tenemos que seguir guardando las medidas de higiene, las medidas de seguridad. Hasta el día de hoy yo veo que en muchos lugares no te permitían entrar sin mascarilla y ahorita ya está como relajado. Ya ni te piden la mascarilla. Después ya está de parte de cada una de los individuos y las individuas cómo nos vamos a cuidar. ¿Qué cosas tengo yo todavía que pendiente? En decir, bueno, yo voy a ir con cuidado por este lado, no voy a estar en lugares así cerquitas todo, y personas con gripe y todo esto, que siempre nos tenemos que cuidar. Una cosa no quita la otra, pero hay otras enfermedades que también se te pueden transmitir durante los estornudos, estar en lugares cerrados, el aguantar frío, como ahorita este clima que está, que de pronto está caliente y de pronto se pone helado y todo eso te cambia la temperatura y te da resfrío, y estos resfríos
muchas veces si no los cuidamos se pueden complicar. Igual actualmente pues uno tiene mayor seguridad de que si se contagia tal vez tiene menos riesgo de morir o de una gravedad. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Yo soy un programa para hablar, compartir, contar las cosas que nos pasan. Para sentirnos mejor con nuestros sentimientos y emociones. Yo soy todos los martes por esta emisora. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede